¿Qué tal, familia? Le saluda tu amigo, tu pastor Cecilio Douglas, agradecido por este nuevo espacio que Dios me da a mi persona junto a mi esposa para poder interactuar con usted, que nos va a ver, nos va a escuchar por la plataforma de YouTube, y queremos que usted nos dé su comentario. Pero ¿qué comentario, pastor? Si no nos ha dicho de qué van a hablar en esta hora. Bueno, hoy vamos a abordar sobre la importancia del relevo generacional. Y yo sé que mi esposa y el invitado que tenemos para esta nueva edición vamos a poder compartir mucho, y queremos edificarnos con sus comentarios, pero que usted pueda también entender nuestro punto de vista como pastores, como hombres y mujeres que somos parte de esta sociedad. Así que mi esposa, yo creo que tiene algo muy interesante que decirte a ti que estás escuchando en esta hora. Hola, hola, Dios le bendiga. Yo sé, espero, pero sé de que este podcast va a ser de gran bendición para su vida, porque es un tema muy importante, un tema que muy poco se usa, muy poco se toma, pero sabemos que va a ser de gran bendición para su vida. Ok, mire, quiero que preste atención a esto antes de presentar al invitado, que hoy estamos de lujo, hoy estamos muy caros. ¿Qué digo caro? Sofisticado. Estamos requete caro hoy nosotros. No hay cualquiera persona, sobre todo es un amigo, no podemos, primero que todo es un amigo. Pero antes de presentar al amigo, queremos, amigo, que usted preste atención a esta definición, porque es importante que podamos entender lo que vamos a hablar en esta hora. ¿Qué es el relevo generacional? Según datos recabados, en relevo generacional nos dice que es un concepto clave en diversos ámbitos, desde el ámbito familiar, social, hasta el empresarial, político, religioso. Se refiere al proceso el cual una generación asume el liderazgo, la responsabilidad o las funciones que anteriormente desempeñaba otra generación. Y de esta forma yo quiero darle la introducción a este tema. Me llama la atención, amada esposa, ¿te puedo decir amada esposa? Más te vale. Más me vale. Ustedes escucharon, ¿ok? Me llama la atención cuando dice la responsabilidad o las funciones que anteriormente desempeñaba otra generación. Recuerdo para cuando tenía, no sé, 12 años, mi padre biológico, Cecilio Leonardo Douglas Daly, mi papá, recuerdo cuando yo salía de la escuela, me quedaba los fines de semana. Y yo recuerdo que habían algunas épocas, pues, que eran las 3, 4 de la tarde. Él me decía, báñate y baja. Bajábamos y él me llevaba a caminar con parte de sus compañeros de aquella época. Mi papá es egresado del Colegio José Guardia Vega, se graduó de contador. Cuenta la historia mi mamá, mis familiares, que trabajó en el banco, en la caja de ahorro. Pero mi papá se desvió. Pero para enfatizar bien la parte que leí, que me llamó la atención, cada vez que él me llevaba a calle 12 Herrera, habían muchachitos que pasaban y mi papá me decía, pégale. Y yo lo miraba, ¿para qué le voy a pegar al niño? No me ha hecho nada. Me decía, pégale. Y yo me ponía así con mi cabeza medio cabizbajo, amañadito, y como yo no le pegaba al niño, mi papá me metía, bueno, aquí en Panamá, en la provincia de Colón decimos cocorrón. Ese es un golpe que se mete con la parte del dedo en la cabeza, y me pegaba duro y me llevaba para arriba, o sea, me subía de nuevo a la casa, y eso lo hizo por mucho tiempo. Y recuerdo bien, cuando fui creciendo, escuchaba voces de algunos compañeros de la época de mi papá, vas a ser igual que tu papá. Yo no entendía bien lo que me estaban diciendo,
Pero para ellos, el relevo generacional que yo iba a hacer de mi papá no era un hombre de bien, porque mi papá, como dije, fue egresado del colegio de Guardia Vega, pero se dedicó después de todo, de un tiempo, se desvió y se dedicó a otras cosas donde, bueno, no perdió la vida en lo que andaba, sino por una enfermedad. Pero pareciera que era el relevo generacional que la gente veía en mí de mi papá. Pero gracias a Dios ya ustedes conocen en mi primer podcast, llegó Cristo, transformó mi vida y no pasé por mucho más de lo que Dios no quiso, por lo donde mi papá atravesó. Entonces es importante en esta hora, amigo, que nos escucha, que usted nos dé su comentario, que usted considera que es un relevo generacional, que usted cree que le afectó, le haya marcado algo de su mamá, de su papá, de algún familiar, alguna experiencia que usted cree que eso fue parte de desarrollo de su vida. Bueno, para no dar mucho más tiempo, porque queremos presentar al invitado de esta noche, primero voy a mencionar su nombre. Se llama Adiel Cuentas. Adiel Cuentas. Él es amigo de mi esposa y mi persona. Él tendrá su espacio para, si él lo quiere decir. Él dice humilde, pero yo lo voy a decir. Él es esposo de dos bellas criaturas. Eso le toca a él decirse, pero yo me voy a adelantar, ¿no? Primero, sí, es padre de dos bellas criaturas, en Matías y Lía. Matías quería ser beisbolista, ahora Matías quiere ser futbolista. Lía, no sé si quiere ser, no sé, pero es padre, es esposo. Voy a tratar de recordar el currículo vitae de Adiel Cuentas. Fue director provincial de jóvenes al concilio que pertenece. Fue director nacional de jóvenes. Y hoy en día, antes de Dios llevarlo oficialmente al ministerio pastoral, es parte de la administración de la oficina nacional. Nunca me he podido grabar el nombre, él lo va a mencionar ahorita. Y Dios, como Dios no se equivoca, Dios lo trae al ministerio pastorado. Y en esta hora quiero cederle el espacio a mi amigo. Gracias por atender la invitación, pastor, amigo. Adiel Cuentas, la audiencia es tuya. Saludos. Bendiciones, familia. Qué gusto estar acá con Cecilio y su esposa. La verdad que son grandes amigos, tenemos muchos años de conocernos y estamos muy contentos de ser parte de esta experiencia, de este podcast titulado Nunca lo pensé, que empezó con tu historia en el lanzamiento de tu primer libro. Aprovecho para públicamente felicitarte. Quiero que sepas que me estás inspirando a poder escribir mi primer libro. Me estás inspirando. Gloria a Dios. Y me siento muy contento de estar con ustedes. Espero que este espacio sea edificante y que mi aporte pueda ser de gran bendición. Así es. Ahora, no sacarme de duda, aclárame, porque hay mucha gente viendo el podcast. Queremos saludar a los hermanos de Costa Rica, Nicaragua, Belice, Salvador, Honduras, Estados Unidos, Atlanta, Nueva York, en Italia, España, Qatar, a los hermanos de Qatar, Dios les bendiga, a los de Qatar. Ya nos fuimos al Medio Amén. Oriente. Del mundo. Para que sepan que ya Qatar está conectado con nosotros, que Qatar. Dios te bendiga, iglesia de Qatar. Por ahí ustedes van a ver un comentario, imágenes de que estamos en Qatar. Usted suscríbase al canal de YouTube en Cecilio Douglas y usted va a ver ahí en los comentarios, ¿ok? En Matías, beisbolista, Ajá, ¿cierto? sí. Y Elías. Ajá. Lía, ¿cuál es la inclinación de Lía hasta ahora? Lía quiere ser bailarina. Bailarina. Profesional. A ella le encanta todo lo que tiene que ver con baile urbano. Ok. Le encanta
todo lo que tiene que ver con danza. ¿Quieres ser bailarín? Baile urbano. Baile urbano, danza. Yo estoy todo eso. buscando una danzarina para una coreografía de una canción que yo saqué. Ok. No sé si viste el primer podcast. Sí, lo vi. No sabía que empezaste siendo rapeador. Bueno. Gracias a Dios no seguiste por esa línea. Gracias, Señor. No te iba a ir nada bien. Bueno, Lía tenía futuro conmigo, pero tu papá no quiso, Lía. Bueno, Agdiel, en verdad estamos contentos No, gracias a ustedes. de tenerte aquí. Gracias a ustedes por invitarme. Yo nada más para, antes de ya entrar en el desarrollo del podcast, del tema de esta hora, yo siempre me quedo con la imagen cuando yo fui a un ayuno a la Iglesia de Dios en Nuevo México. Estaba la pastora Fermina, si no me equivoco. Correcto. No fue en Nuevo México. O sea, usted estaba en Nuevo México con la pastora Fermina. Es correcto. El es ayuno correcto. era en una iglesia en Margarita. En ese ayuno yo recuerdo que estaba un hermano llamado Ariano. Ujú. No sé si él es familia de usted. Sí, es mi cuñado. Tu es mi cuñado. cuñado. Saludo, Ariano. Cristo te ama, Ariano. Fuego ramayama sobre Ariano. Sí, sí. Estaba Ariano y habían otros jóvenes ahí. Y yo recuerdo, o sea, no recuerdo el tema. No, recuerdo el tema, era sobre la unidad. Lo que no recuerdo si yo era el líder o había un líder ya antes de nosotros. Y a Ariano y alguien estaban abordando sobre la unidad. Y yo le decía, eso va a ser imposible, hermano. La Biblia habla que para llegar al cumplimiento de lo que la gente dice y al cielo, la unidad es importante. Y yo no descarto eso porque la Biblia lo dice. Pero compartíamos en ese entonces, yo le decía, era un poco difícil llegar a la unidad porque de pronto no me quiero adelantar, pero o sea, tengo que decirlo, cada hombre de cabeza de hogar tiene su ideología. Okay, Entonces, y yo decía, no, mira, eso va a ser difícil. Yo recuerdo que Ariano me quería comer vivo y los otros jóvenes que estaban ahí, pero a la final después, con el tiempo, pudimos conversar y entendimos, o sea, de qué era lo que se quería. Pero yo me acuerdo de ti, obvio, también yo estoy joven, no es que yo tenga pues yo me quedo con esa imagen de ese ayuno y yo puedo decir que Dios ha estado sobre tu vida, Dios. Dios ha sido bueno. No tengo duda. Yo de eso. recuerdo Dios que ha sido bueno. yo empecé mi camino en el Señor a los 17 años y liderazgo como tal, ya como a los 21, 22 años por ahí, que Dios me fue honrándome, dándome cosas como las que hoy estamos disfrutando. Pero hoy estamos abordando a Diel sobre la importancia del relevo generacional. Y yo sé que hay personas que nos van a comentar. Claro. Hay gente que te conoce, hay gente que nos conoce y quiere saber qué piensa Agdiel, qué piensa la pastora Doreen, qué piensa el pastor Cecilio Douglas. Amigos, nosotros no somos dueños de la verdad, pero todos nuestros criterios que creemos está basado en la palabra del Señor. Así es. Entonces, si usted nos puede ayudar, nos deja en su comentario para usted qué es el relevo generacional. Déjenos en los comentarios y nosotros le vamos a responder y dar gracias por su aporte. Agdiel, para ti, Agdiel, ¿qué es el relevo generacional? Bueno, primero que todo quiero felicitarle por el tema que escogieron para este podcast. Me parece que es un tema relevante y pertinente. Okay. Hace muchos años yo vengo hablando de este tema en diferentes círculos y para mí relevo generacional no es desplazamiento. Muy importante. Relevo generacional es integración. Disculpa, ¿puedes repetir eso, por favor? Sí, relevo generacional no es desplazamiento, Okay. es integración. Es lo que tú básicamente, resumiendo lo que mencionabas en antes, para mí relevo generacional es transferir responsabilidad y liderazgo. Transferir responsabilidad y liderazgo. Pero no es un desplazamiento, no es el famoso quítate tú para ponerme yo. No, Así es integrar. Okay. Y más adelante voy a hablar un poquito acerca de eso. Okay. Pero no quiero adelantarme. No, o sea, tú puedes
Es que la idea es esto, porque de pronto tú tienes una ventaja que no tenga yo o ustedes dos, o sea, yo de pronto si yo no lo digo ahora, me va a costar recordar de pronto lo que quería decir. Pero entonces, o sea, la importancia, o sea, por lo menos mira lo que, o sea, vuelvo a retomar la importancia del relevo generacional. Como bien dijiste, no es, Desplazamiento, no, desplazamiento. no es un desplazamiento, pero eso de pronto no todo el mundo lo entiende Correcto. o lo ve de esa forma. Correcto. Pero Matías, tu hijo, empezó con su inclinación al fútbol. Te pregunto. Béisbol, hay béisbol. Ajá, béisbol. sí, porque yo recuerdo que yo le decía que yo quería mi primer boleto cuando él iba a jugar afuera. Sí. Pero alguna vez Abdiel Cuenta fue futbolista, así sea de una liga interbarrial por ahí. No, nunca fui beisbolista. Nunca fui beisbolista, no, nunca me gustó, siempre me incliné hacia el fútbol. Ok. Mi papá fue futbolista, siempre me llevó por esa línea y todavía recuerdo cuando Matías quería jugar béisbol, pero en la familia nadie juega béisbol. Es que por eso te estoy preguntando. ¿Tú por qué quieres? No, porque yo quiero jugar béisbol, ¿no? Y bueno, y lo dejamos. O sea, Pero no hubo una motivación por parte de la familia Ok. para que él jugara béisbol. O sea, te hice la pregunta porque, por ejemplo, cuando empezamos, antes que te presentáramos, habíamos desarrollado el concepto del significado de la palabra relevo generacional. Dice que es un concepto clave en diversos ámbitos, desde el ámbito familiar, Correcto. social, hasta el empresarial, político y religioso. Se refiere al proceso en el cual una generación asume el liderazgo, la responsabilidad o las funciones que anteriormente desempeñaba otra generación. Por eso que te preguntaba, o sea, tú nunca tuviste la inclinación a béisbol, pero cuando yo vi a Matías estaba apasionado. Así que cuando yo vi eso, yo dije, ¿será que el papá le dio, ven acá, yo quise ser beisbolista, pero bueno, ya me dice que no? Pero ahora pareciera como que sí, porque me dijiste que te gustaba el fútbol. Correcto. Ahora fútbol, Matías sí. está por el fútbol ahora. Sí, ahora sí, como quien dice, está encaminado bien, digámoslo así, porque... Ahora, tendremos la oportunidad en otra ocasión hacerle esa pregunta a tu esposa, Ok. a la señora Julie de Cuentas. Escúcheme, tiene una deuda con nosotros, tiene que pasar por acá para que nos responda a nosotros y a los amigos si usted alguna vez tuvo inclinación al baile, porque yo conozco a tu esposa, Adiel, Sí. ahora de pronto no lo hace enfrente de mí. No sé si le gusta el baile y la coreografía. No es algo que la apasiona normal. Siempre tiramos nuestro paso en casa. Entonces, pudiéramos Pero no es decir algo que que- en el caso de Lía, la inclinación al baile no es algo de generacional. No. Ah, ok. Bueno, en ese caso yo pienso, porque en realidad cuando hablamos de relevo, hablando familiarmente, empresarialmente, siempre se va a un objetivo. Correcto. Cuando el relevo es en el ámbito familiar, digo yo, el objetivo o el final del camino es que todo vaya bien, que todo salga bien, no importa cómo lo estás haciendo, pero va en la línea. O sea, yo quiero que mis hijos sigan esta línea, ya sean deportistas, ya sean profesionales de la salud, sean profesionales del deporte o como sea, pero que el final de él es un solo camino. Correcto. O sea, eso me lleva a pensar de repente en la carrera de relevo. En las carreras de relevo, yo corro y le paso el relevo al que está delante mío, él sigue corriendo, le pasa el otro, pero todos para que se llegue al final. Correcto. Entonces yo creo que no importa de repente la forma, la esencia de personal de cada quien, siempre y cuando sea el mismo camino y que se llegue a la meta del Que se llegue- principio, que se llegue al de lo fin. que era desde el principio. Claro, sí, mi esposa y yo, a propósito, saludo, Julie, estoy en televisión. Más te vale, más te vale. Oye, no, mi esposa y yo tenemos una filosofía de vida. Ok. Nosotros no queremos que
que mis hijos sean igual que nosotros, o sea, que sigan nuestra profesión. Mi esposa de profesión, ella es muy inclinada al área de finanzas. Esa es su área, esa es su rama. Todo lo que tiene que ver finanzas, auditoría, esa es su rama. Mi área profesional es el área de recursos humanos, planilla, estas cosas. Y nosotros siempre pensábamos y decíamos, vamos a educar a nuestros hijos para que ellos sean lo que quieran ser, pero si van a ser futbolistas, que sea el mejor. Ok. Así es. Si va a ser contadora, que sea la mejor. Si va a ser, o sea lo que haga, como bien mencionó la pastora, sea lo que haga, que sean lo mejor y que lleguen a la meta. Ok. Así Que es. lo logren, que no solamente se quede en una intención, en un sueño, sino que lo logren, que puedan inspirar a otros. Ok, Así es. bueno, mira, por ejemplo, en el tema cuando mi esposa hablaba de algo específico, mira, por ejemplo, yo no crecí con mi papá al día, o sea, yo no me crié con mi papá biológico en mi casa. O sea, a mí me crió como yo lo reconocí en mi primer libro y en mi podcast, a mí me crió mi padrastro, el señor Eulogio Guevara, pero mi papá, mientras estuvo en vida, siempre estuvo al día conmigo. O Claro. sea, ya siempre estuvo al día. Pero yo no quiero mentirte, amigo que me escucha. Mira, o sea, yo no te puedo decir que yo tenía la aspiración de ser ni como mi padrastro, ni como mi papá. Ujú. O sea, sería un mentiroso. O sea, y no porque no estuvieron, los tuve, pero no sé si mi mentalidad estaba en otras cosas, Claro, Diego. entiendo. Por ejemplo, mi padrastro, él de profesión él fue electromecánico, pero un buen electromecánico. Y era tan bueno, que te digo que era tan bueno, él trabajó muchos años en lo que antes se llamaba, no sé si conociste, la portuaria, Correcto, correcto. donde está en la actualidad Panamá Port. Correcto. Y él era uno de los pocos mecánicos que le daban mantenimiento a lo que llamaban o se llama pórtica. Entonces, a mí me gustaba verlo cómo él desarmaba los carros. El hombre era bueno. Y yo dije, bueno, voy a tratar de ser electromecánico. Pues. Y cuando, bueno, me ponía a desarmar los alternadores, sacar estos tornillos, esto y lo otro. Pero había un problema, Dios. Cada cosa que él me mandaba hacer, me gritaba. Pero me gritaba feo y horrible y con palabras fuertes. Y yo le decía a mi mamá, yo no puedo aprender así. Claro, O sea, claro. y bueno, a la final lo que me desvié, pues. O sea, no seguí la carrera. Sí, O sea, no hubo una motivación, o sea, no hubo Entonces, o sea, yo como hijo varón, no puedo decirte de que, yo vi de mi papá que yo quería ser como él, o de mi padrastro que yo quería ser como él. O sea, yo no tuve eso. Ahora, con esto no digo que fueron malos. Entiendo. O sea, no fueron malos, pero no sé si fue por la formación de ellos. Claro. O sea, no te puedo decir. Pero la importancia del relevo generacional hoy en día es tan letal. Sí, Abdiel. sí. Mira, este es un tema que ya el mundo empresarial lo entendió hace muchos años. Ok, Hoy por hoy, cuando se habla de empresas familiares, trabajan muy bien este aspecto del relevo generacional porque tiene muchas implicaciones. ok, Lo primero es que siempre se trata de detectar quién va a ser la persona que va a continuar el legado. ok. Y el mundo empresarial lo entendió. Y este no es un concepto de ahora, Cecilio y Dorben. Este es un concepto de ahora. Esto viene de la antigüedad. Ok. Y voy a ir un poquito profundo en esto. Fluye, fluye. Miren, el libro de Génesis habla de José. Ujú. Algo vio Faraón en José y lo reclutó.
y lo reclutó. Y dijo, hey, yo quiero integrar a ese muchacho a mi equipo. Ok. Yo quiero integrarlo. Sabiendo que quizás José nunca iba a llegar a ser faraón, pero fue la mano derecha del faraón. No fue un egipcio, fue José. Curiosamente, esa misma experiencia la vemos en la vida de Saúl. Saúl se da cuenta que Dios está levantando a David, pero no lo integró, lo apartó. ¿Qué fue qué había en el corazón de Faraón que pudo integrar a José? ¿Y qué había en el corazón de Saúl que rechazó a David? Eso está fuerte, ¿eh? Ey, no, espera. Vamos, estamos empezando. Espérate, un momento. Ya está tirando los Porque, golpes. porque así Ey, como si ustedes es, saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Amigo, comente. así mismo como es, en el ámbito empresarial es importante. Correcto. La pregunta sería, ¿por qué es importante el relevo generacional en el cuerpo de Cristo? Wow, pregunta Y picante. yo le Pregunta añadiría picante. un pedacito más, Ajá. como diciendo, ¿y por qué? No, vamos a dejar la segunda parte para después. Pero ¿por qué es importante Ok, mira. en el cuerpo de Cristo? Mira. Porque vivimos en una sociedad que la gente solamente está viendo lo rutinario, Correcto. lo común. Pero en el cuerpo de Cristo, ¿por Mira. qué realmente es importante el relevo generacional? Es importante porque si no la visión se estanca. Cada iglesia tiene una visión en particular. Ok. Y si esa visión no se renueva con el pasar del tiempo, llega un momento donde se estanca. Se priva de un crecimiento y también se priva de aportes que puedan generar un nuevo aire a la iglesia. Entonces, con esto no estoy diciendo de que, yo siempre he dicho, yo creo que no es meter el mundo a la iglesia. Correcto. Es la iglesia adecuarse a las realidades que los miembros están viviendo en el mundo, porque nosotros somos miembros de una iglesia. Mira, yo tengo Y que nosotros estamos en el Muy mundo. importante. Espérate. No, porque Nosotros no andamos en una burbuja. Exacto. Ok. Nosotros vivimos en el mundo. No somos del mundo, pero vivimos en el mundo. Ok. ¿Me entiendes? Entonces, si la iglesia no empieza a pensar en este aspecto, relevo generacional, vuelvo y repito, se estanca. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa? El pensamiento del cristiano de hoy no es el Del pensamiento del cristiano de hace 20 años. Mira, producción tiene que ponchar esto, lo que él acaba de decir y lo que dio al principio. Pero no, hay un problema. Yo creo que esto está programado para un tiempo, pero vamos a tener problemas. Porque, ¿qué pasa? Antes usted estaba hablando de que qué Faraón vio en José Ajá. que lo reclutó. Correcto. ¿Qué Saúl vio en David que no lo reclutó? Correcto. Mira, eso son cosas muy Sí, fuertes. Esto está muy profundo. Pero, Por eso era que yo estaba tratando como que de dejarlo para el final. sí, pero mira, pero ahora yo tengo, o sea, no es que no quería parecer de que bíblico, porque al final todo lo que nos rodea tiene que estar con la palabra. Sí. Pero mira, en el libro de Jueces, Ujú. una de mis historias favoritas, que yo la puedo predicar todos los días, habla de Jefté. Ok. Si te fijas en el video promocional que hice Sí, de lanzamiento del hablo de libro, Jefté. correcto. Mira, ¿cuál fue el legado que le dejaron a él? Su mamá, prostituta. Sus hermanos lo sacaron de casa, lo echaron. Pero yo lo veo como ahora como la contraparte a lo que usted y mi esposa dieron como con mucha fuerza, de que qué vio Faraón en José y qué vio Saúl en David, que no quiso reintegrarlo. Sea un legado malo o bueno que estén dejando nuestros padres, nuestros abuelos, quienes sean,
Pero vamos a enfocar un legado malo donde hay propósito de Dios, nada lo va a detener. Claro, sin duda ¿Por qué? alguna. sin Porque duda mira, alguna. porque mira este joven. Sí. O sea, el papá no salió a defender. O sea, el papá permitió que sus hermanos lo desecharan de la casa en Agdiel. Entonces, ¿dónde está el legado de paternidad que no salió a defender a su propio hijo? Pero cuando Dios tiene algo marcado, nadie, No, definitivamente. nadie podrá en quitarlo. Porque más que un legado de hombre que es importante, también el legado es importante que tenemos en la palabra. Amén, Correcto. que tenemos en la palabra. No, definitivamente. Y es como te decía, o sea, algo vio Faraón en José. Y eso es lo que muchos empresarios están viendo en nuestros jóvenes cristianos, están viendo en nuestros profesionales, que lo reclutan, lo integran. Por eso que a veces hay chicos que muy profesionales dentro de la iglesia, pero no encuentran espacio de servicio dentro de la iglesia. Pero en una empresa sí encuentran espacio. Okay. En una empresa sí encuentran, claro, alguien dirá, pero se le está pagando. Mira, yo conozco muchos chicos que a veces ni siquiera quieren que se le paguen, simplemente quieren un espacio de servicio, Okay. porque aman su iglesia, aman a sus pastores, pero si lo integráramos y lo escucháramos, ¿y qué piensas? ¿Qué recomendaciones desde tu área profesional? ¿Cómo podemos implementar algo aquí en la iglesia que pueda ser de bendición? Okay. Creo que la iglesia avanzaría un poco más porque creo que tenemos una generación que tiene mucho que aportar. Bueno, Mucho que ese aportar. es muy cierto, porque ¿cómo es posible de que afuera sí yo pueda encontrar una oportunidad, Correcto. me vean brillante, me vean como una persona que puedo avanzar, puedo aportar, Correcto. pero cuando estoy dentro de la iglesia, por eso la pregunta fue esa, dentro de la iglesia, ¿cuál es la importancia entonces? Sí, es mucha. Porque entonces yo podía decir, si mi desafío afuera es tratar de que X empresa surja con mi aporte, con mi conocimiento, con mi don o con mi talento, entonces yo podía preguntar ahora, entonces, ¿cuáles serían los desafíos? ¿Cuáles serían los principales desafíos del relevo generacional dentro de la iglesia entonces? Para que yo pueda sentir como que, bueno, pues afuera sí soy funcional. Sí, mira. Pero entonces, ¿cuál sería, por decirlo así, cuál sería el principal o los principales desafíos que presenta una generación? Yo creo que parte sería la falta de formación. Okay. La falta de formación. Yo creo que tenemos, y esto tiene que ver mucho con la mentoría, tiene que ver mucho con aconsejar a los chicos, porque a veces como iglesia tenemos el desafío de que en algunos lugares hay gente que puede aportar, pero hay otros que no se hallan. Pero en algunos casos es por la falta de formación. Como de guianza. Pero también tiene que ver mucho la resistencia al cambio. Okay. Miren, el cambio es lo único constante en la vida. Todos los días estamos expuestos a cambio. Si hay algo que no se detiene, se llama cambio. Okay. El cambio es lo único constante en la vida. Y hay que saber cómo de vez en cuando adaptarse a los buenos cambios. Correcto. Aclaro esto, a los buenos cambios, porque hay cambios que son malos, pero hay cambios buenos. Así es. Hay cambios buenos. Yo no Entonces, sé por qué yo te invité, porque tú pones eso- a la mente a uno. entonces, a esos buenos cambios, a veces esos buenos cambios tienen desafíos, porque no todo el mundo está listo para los cambios. Yo quiero desarrollar un poco eso, pero antes permítame, quiero saludar hasta Atlanta a mi prima Crisia, a mi tía y a su esposo, a mi tía Carol y a mi tío Luis, hasta Atlanta, al pastor Guaya. Quiero saludar hasta Nueva York a mi primo Luchín Douglas. Lucho, Dios te bendiga. A mi hermanita Delkis, Dios te bendiga, Delkis. Sé que lo vas a escuchar, lo vas a ver y sé que lo vas a compartir. Agdiel, para el tiempo de la pandemia, Ajá. yo me sentí incómodo. A mí me invitaron tú sabes que estaba el tema de los Zoom.
Correcto, correcto. la iglesia virtual. Mira, la pandemia, no pierdas la idea, la pandemia fue la excusa que usó Dios para que la iglesia pudiese entender que hay otra manera de hacer iglesia. Es cierto. Y mira, fue difícil, pero es cierto. Sí. Pero yo tuve la oportunidad que me hizo un grupo de jóvenes habían organizado algo y en la sala del Zoom había más de 50 y tantas personas y habían 3 expositores. Había un pastor de mucha data ministerial, en el Zoom había otro pastor ahí, yo era el más joven. Entonces cuando a mí me presentan en el Zoom y que no sé qué, me presentan como que un rajatabla. Ok. Y yo dije, yo me sentí, ¿qué pasa con esta gente? Pero eso no es lo relevante. A mí me hicieron una pregunta que te escuché decir, o sea, te escuché decir 3 cosas, por esos días antes, no sé por qué te invité, porque tú dices cosas que uno no puede desarrollarlas mucho tiempo, porque son cosas que Sí. no es que si se queda corta la gente no entiende, no, es que da para ampliar más. Bueno, Voy ahí al punto. A mí me preguntaron cuál era mi punto de vista en cuanto a la música nueva ok. que estaba saliendo o incursionándose en la iglesia. Y yo, esa me la preguntaron a mí. Y yo dije, A rajatabla. a ratabla. Y yo, ¿qué? Mi respuesta, tú puedes buscar en Facebook. Amigos, busca en Facebook Pastores Douglas. Yo creo que yo grabé eso, yo creo que yo pedí la grabación de eso porque yo quería tenerlo como evidencia de que yo tuve una participación. Claro. Mi respuesta fue esta, Diel. Y lo digo hoy en día. Usted lo dio muy elegante. Ok. Tampoco no es que yo lo di muy a la pedrada. Entiendo. Pero usted es una persona muy educada. Yo también, pero él es más educado que yo. Yo lo catalogo a él yeye, pero él no es yeye. Yo di esta palabra a Diel y amigos que nos escucha y que nos ve. Yo dije que todo pastor, porque antes tú dijiste una cosa interesante. O sea, hay cambios que son buenos. Correcto. Y hay cambios que sí hay que poner atención, Sí, que todas sí. las cosas no son buenas, no todas. Pero yo dije que todo pastor que se dedique a cercenar, a condenar género de música, entendemos que hay algunas cosas que sí no tienen que ver con nosotros. Pero Adiel, Dios está haciendo cosas increíbles. Claro que sí. Increíble. O sea, yo lo que dije, todo pastor que se cierre a este tema de la música, yo dije que se cierre. O sea, afloja un poco. No apriete tanto, porque al tú cerrarte, estás privando, número uno, a tu iglesia a crecer. Sí, por eso que parte de los desafíos, volviendo un poquito a la pregunta, Ok. es el choque de visiones. Es el choque de visiones, porque se quiere como mantenerse siempre en la misma visión, pero hay una generación que ve un poquito más allá. Por eso vuelvo y repito, yo caigo y para mí este es uno de los temas favoritos que me gusta hablar de esto, porque todo tiene que ver con la capacidad de saber integrar, de saber integrar dones, talentos, creatividad, Correcto. sabiduría, experiencia. Por eso digo, no es desplazar, porque tampoco el propósito aquí es, no, pastor, ya usted tiene 30 años en ministerio, ya siéntese. No, eso no es el espíritu. No. Eso no es el espíritu, porque creemos mucho en la sabiduría, Bueno, creemos yo mucho creo en la que experiencia. yo creo mucho en honrar el pasado. ¿Cómo no? En el relevo generacional tiene que haber esto. Honrar el pasado, porque de ahí yo aprendí. Claro, ¿cómo no? Claro. Tengo entonces, después de ahí, administrar el presente, que es la que me toca, para entonces proyectar el futuro del que viene detrás de mí. Total. Entonces, para mí, yo creo de que con toda esta cosa que tocaron el tema de la pandemia y todo lo demás, con esto de la música y todo lo demás, hay en el pasado la música reggae, el hip hop,
el danzar o lo que sea, todo eso era satanizado, Sí, así como satanizaban la televisión, el cine y todo lo demás. Sí, sí, sí. Pero hoy en día, el relevo de hoy en día es el que está proyectándose y está ganando almas. Correcto, O sea, es la correcto. manera en Mira. la que se está utilizando para ganar almas. Por eso que comparto lo que mi esposo decía de que un pastor que se encierre a lo que se puede lograr tengo que decirlo, sin perder nuestra esencia, Correcto. sin perder lo que realmente somos, pero se trata de esto. Sí, mira, yo enseño mucho algo que yo llamo principios y métodos. Ok. Ok. Los principios son algo universal. Los principios son algo que pueden pasar los años, generaciones, puede pasar el tiempo y se mantiene. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Vamos a poner un ejemplo natural. Ok. La pesca. En todas partes del mundo hay personas que se dedican a la pesca. Es un principio que ha trascendido por años, la pesca. Pero el método ha variado. Hay algunos que pescan con caña, hay otros que pescan con trasmayo, hay otros que pescan con arpón, hay otros más osados que pescan hasta con dinamita. He escuchado de eso, he escuchado. O sea, el principio Pero el se fin mantiene. es el mismo. El principio se mantiene, el método varía. Si lo traemos a la iglesia, pensemos en el principio de la adoración. Un principio que ha sido establecido por años, desde los tiempos de Israel, Ok. la adoración. Pero ha pasado los años y el principio se mantiene. ¿Seguimos adorando o no seguimos adorando? Amén. Seguimos adorando, el principio se mantiene. Correcto. Lo que ha cambiado es el método. Ahora adoramos con instrumentos, adoramos con... Ahora, me estoy refiriendo a la adoración en términos musical. Correcto. ¿Me entiendes? Porque la adoración abarca muchas cosas. Correcto. Al término musical. Correcto. Entonces, nosotros tenemos que evaluar qué métodos son aplicables a la iglesia hoy en día cuando hablamos de relevo. O sea, ¿qué métodos podemos nosotros aplicar? Como bien mencionaste. Administrando no todo, el presente. Diga. Administrando el Claro, presente. administrando el presente. Lo que tenemos en el presente. Sí, ¿Qué es porque lo no que nos todo. demanda el presente? Porque Total. no es lo mismo que el pasado. Total. Y me parece que este diálogo va a agregar mucho valor y gracias a los que están escribiendo, a los que están mandando su mensaje, porque la verdad que hay preguntas, Beto, hay preguntas. Sí, y, por ahí surgió una pregunta, pero antes de la pregunta esa, yo tengo una pregunta que yo me aseguré de guardarla A ver, en mi teléfono porque sé que se me iba a olvidar. Pero antes de esa, quiero hacerte otra pregunta antes de esa. Hazte el cuenta, A ver. desde tus primeros inicios en el Evangelio hasta la fecha, qué grandes beneficios, o sea, no sé si diría grandes beneficios, o sea, qué provechoso tú consideras que has vivido o se vive en esta época a los primeros años cuando empezaste en el camino del Señor. mira, se suele escuchar mucho de que sí, los cristianos de antes eran más comprometidos que los de ahora, y puede que tenga un poco sentido en eso. Podemos hacer una evaluación y podemos sacar cosas buenas y cosas malas. Podemos igual sacar cosas contigo buenas. lo comparto. Pero por lo menos que yo he aprovechado, por lo menos en este tiempo, yo considero que el uso de la tecnología, desde el punto de vista positivo, donde podemos compartir lo que hacemos para la gloria de Dios. O sea, hay dos corrientes en esto. Hay gente que comparte para ser conocido. Correcto. Hay gente que comparte para hacer taquilla. Así Esa es la palabra. Para hacer taquilla. Eso no es con ustedes, eso no es con ustedes. Hay gente que comparte para hacer taquilla, para lucir ellos, para Correcto. competir. Correcto. Para competir. Competencia. Quienes hacen eso con ese fin, la Biblia dice, ya tienen su recompensa.
Definitivo. ya tienen su recompensa. Pero yo creo que la iglesia de hoy, los que lo hacen para la gloria de Dios, los que lo hacen como una herramienta de alcance, Ok, yo creo que ahí le sacamos provecho. ok. Le sacamos. Eso no quiere decir que los cristianos de hace 20 años eran más o mejores cristianos que ahora. Es que en realidad, Hay un desafío, sí, pastora, hay un desafío y por lo menos hablando de los jóvenes de hoy están más estimulados que lo de hace un par de años. Es una gran realidad. Correcto. Es por eso la importancia de poder entender con qué generación estamos trabajando y tener muchos diálogos, Mira, mucho diálogo. Hace años tú y yo tuvimos una conversación, hace años. Ujú. Y yo creo que te lo dije, amigo, quiero que sepa que yo conversé con el pastor Adiel Cuenta antes, obviamente, de este podcast. Le hice la invitación, tuve que buscarlo, rastrearlo, tuve que mandar a la SPI de Panamá, a todo el batallón para que me lo cedieran. En esa conversación, Adiel, yo te hice mención de que yo recuerdo en una conversación que tuvimos, o no sé si fue en un culto, un retiro de jóvenes, tú hacías el énfasis de que condenamos o martillamos fuerte a los jóvenes que no oran de rodillas. Correcto. Y tú decías en esa prédica, en la enseñanza, lo que sea, tú decías, en vez de condenarlos, ¿por qué mejor no les enseñamos que también se puede orar sentado, acostado y Y cuando tú diste eso, como compartíamos, yo dije, hey, de verdad, ve, porque de pronto ese joven no tiene la fuerza o la dinámica o el dinamismo de estar tanto tiempo arrodillado. Yo sí. Claro. De pronto tú no, entonces de pronto a ti te es más fácil ¿Qué caminar. es lo que hablábamos en antes? El principio y los métodos. Correcto. O sea, el principio se mantiene. ¿Qué es lo que queremos? Que el joven ore. Claro, ajá. Es lo que queremos. no importa cómo, pero que Que ore, ore. parado, sentado, Que acostado, cree un caminando. hábito, que cree un hábito de oración. Yo conozco gente que ora corriendo, gente que ahora Cocinando. tienen esa dinámica de correr todas las mañanas, Ajá. y ese es su tiempo de orar. Bueno, primera vez que lo escucho, pero, hey, hermano, siga corriendo y orando, no debe orar. Pero mira, una vez yo estaba, hace años cuando yo trabajaba en Zona Libre, yo manejaba moto. Y yo estaba en la moto, iba a hacer una diligencia de la empresa y de pronto, no sé si fue Dios. En la moto yo voy andando ahí Adiel, y de pronto en mi mente me monto un escenario que estoy ministrando a una multitud de personas Adiel, y empiezo a si levanta la mano y recibe y esto y lo otro, llénate del Señor. Adiel, sin darme cuenta, manejando la moto, amigo que me escucha, yo quedé quebrantado. Sí. Adiel. O sea, ¿por qué lo traigo a colación? Porque yo no estaba en ayuno. Claro. Yo no estaba claro. postrado en la iglesia, en mi cama. O sea, Sí, yo, es que vuelvo y repito, o sea, a veces encajonamos la presencia de Dios, al mover de Dios, Exactamente. las manifestaciones de Dios en lo que hemos aprendido, lo que se nos ha enseñado, que aquí quiero hacer un paréntesis, ok, porque no quiero que se interprete que estamos satanizando a aquellos que nos antecedieron, porque yo creo que ellos desde su experiencia nos enseñaron. correcto. Nos enseñaron y con un buen deseo de que no nos perdiéramos. Y gracias a su dedicación hoy estamos aquí. Correcto. Pero uno que ha de repente madurado un poco más, entiende que, oye, hay forma de seguir haciendo lo que se nos enseñó, pero de otra forma. Mira, De otra forma. por ahí me informan que hay una pregunta picante. Para ¿Cómo mí va a no ser? es porque yo no como picante, pero antes de atender esa pregunta picante, ¿Cómo va a ser? yo quiero echarte un chiste. A ver, tú no eres muy bueno para los chistes, pero cuéntalo. Pero es un Ni- chiste de la Canta y no es bueno cantando. Ahora es quieren un ser chiste chistólogo. de la vida real. A ver. Mira, y quiero repetir lo que tú acabas de decir. Esto no es para satanizar No, nada. no, para nada, para Hermano, nada. créanos, no somos de esa línea. No. No. Al Si usted contrario. está prestado atención, aquí no estamos hablando de denominación, de nada. Estamos hablando general. Así mismo. General. Así mismo. Pero yo recuerdo mis primeros años, Adiel, en el Señor. Yo me convertí a los 17 años. Y yo estaba en una clase de crecimiento, se llamaba crecimiento espiritual. Ok. Y
nos enseñaban sobre la importancia de la llenura del Espíritu Santo, de la lengua y todo esto enredo de, perdón, no todo este enredo, toda esta experiencia que se viven solamente por el Espíritu Santo. Pero estaban abordando el tema sobre el hablar en lenguas. Adiel, ¿qué tú crees que pasó? Déjame acomodarme. Mi amados hermanos, yo sé que usted, el que me dio la clase, él va a escuchar. Es más, yo lo voy a llamar para que lo escuche. Porque ya yo se lo he retregado en cara a yo, varón, tú estabas fuera de orden, siervo. Pero es lo que yo digo, lo hacía sin mala intención. Correcto. Su deseo de que yo fuera lleno del Espíritu Santo, lo hacía hacer cosas, no es tema de pecado, sino, así no era, pues. Bueno, para aterrizar. Estábamos en la oficina dando la clase. O sea, primero todo era, ¿cómo que se dice? Primero era teórico. Okay. Hablaban versos de la Biblia. Ahora veíamos a lo práctico. A lo práctico era, veníamos a orar y eso era fuego, hermano, y Espíritu Santo, y fuego, recíbelo, pídelo. Y ahí está, y recíbelo, ahí viene, ahí está. Cuando de pronto el hermano dice, repite. Y repite, por decir una cosa, pues, repite, a 10 cuenta. Y yo repetía, a 10 cuenta. Y me decían, ahí está, lo está recibiendo, ahí está. Y de repente quedaste, Y yo quedé en la baranda. Y yo quedé a 10 cuentas. Y yo pensé que había recibido, porque decía lo que él me estaba repitiendo. Sí. Pero con los años, yo entendí que no era así. Correcto. Ahora, ¿con qué yo me quedo? Porque en la actualidad los dos que nos daban clase de crecimiento espiritual están vivos todavía. Creo que los dos están en la fe. No sé, creo que uno está como que dudoso, creo. Pero uno sí conozco que está firme todavía en la fe. Y yo a los dos ya, hombrón, yo lo abordé, les dije, hey, yo a ellos los catalogo hasta el sol de hoy cuando les voy, ustedes son un asesino espiritual. No, pero mira, pero posiblemente fue porque a ellos se les enseñó así. ¿Me entiendes? Entonces tú vas repitiendo el ciclo. Se me enseñó así, yo voy a enseñar así. Ahora te toca a ti enseñar de otra manera. Administrar el presente. Hacerlo como de forma presente. Exacto, Ahora, así. el pasado fue conmigo, lo hicieron así conmigo, pero yo vi que yo estaba repitiendo lo que estaban diciéndome. Así que ahora yo sé que ese no era la forma tan adecuada, sino que ahora yo tengo que ver la forma, buscar el mecanismo de cómo lograr eso. Correcto. Pero sin perder lo que se me antecedió. Sin perder la esencia, sin perder el principio. Por eso es importante nosotros poder, siempre, mira, yo siempre trato de evaluar, por lo menos a nivel personal. Mira, voy a ir un poquito profundo. ¿Puedo ir un poquito? Fluya. Miren, los japoneses tienen un concepto muy personal, o sea, es muy arraigado a su cultura. Hay un término japonés llamado kaizen. Se escribe así, kaizen. K-A-I-Z-E-N, kaizen. Kaizen básicamente es mejora continua. Esa es la definición, mejora continua. ¿Cuál es la filosofía? La filosofía es todo lo bueno lo puedo mejorar. O sea, si yo considero que estoy haciendo algo bueno hoy, sepa que mañana yo lo puedo mejorar. Por ejemplo, ¿cuál es el último iPhone? Yo no estoy en la onda de los iPhone. El mío no es un iPhone, el mío es un Redmi. Entiendo que el último iPhone es el 16, no sé si producción nos puede confirmar. 16 Pro, ese es el último iPhone. Wow. Pregunta técnica para producción, para ustedes y para los que nos están viendo. Pregunta técnica. ¿Tenía algo malo el iPhone 15? No creo. ¿Tenía algo malo el iPhone 14? Yo no sé porque nunca he tenido un iPhone. Yo tampoco, pero lo que me han dicho es que no. Simplemente van mejorando. Alguien, un fabricante dijo, si ayer hicimos el 15, mañana podemos hacer el 16. Y el otro año hacemos el 17. Y dentro de 2 años hacemos el 18. Porque la filosofía es, si yo hice algo bueno hoy, mañana lo puedo mejorar. Incluso hasta en los vehículos se está viendo eso, una nueva tendencia
de carrocería. Correcto. Ahora los vehículos salen con pantalla, bien elegante, bien bonito, porque esa es la filosofía. Entonces, cuando yo pienso en esto, yo digo, ¿cómo, no solamente como pastor, sino como Ok. persona, y hablando también como iglesia, cómo nosotros podemos, que consideramos que estamos haciendo algo bueno, Correcto. cómo nosotros podemos hacer Kaizen? Ok. O sea, hey, sentarme, evaluar Hacerlo mejor. y decir, hey, si estamos haciendo algo bueno, ¿cómo mañana lo podemos mejorar? Mejorar. El problema es que a la gente no le gusta evaluar y no le gusta que lo evalúen. Porque Oh, cuando te evalúan, te dicen lo bueno y te dicen lo malo. ok. Y la gente está acostumbrada a que siempre se le diga las cosas buenas. Por eso yo le digo a lo mismo en mi iglesia, a mí no me agrega valor que me digan las cosas buenas, porque eso ya yo lo sé. Ok. Ya eso yo lo sé. A mí me agrega valor cuando me dicen, pastor, no me gustó esto. Claro, con mucho respeto, tampoco me va a venir aquí Así a... es. Pastor, mira, No, esto. Pero eso ¿Por qué? es otro Es que problema. eso hay que Diez. hacer. ¿Por qué? Es Porque un para problema. mí eso agrega mucho valor, porque eso me desafía a ser mejor persona. En esto ya hicimos una evaluación. Nosotros en la iglesia cada 3 meses nosotros tenemos un programa que llamamos CELA. Ok. Hacemos una pausa y evaluamos. Y la última evaluación que hicimos me salió una joven, me dice, pastor, yo quiero decirle algo. Me parece que usted tiene que mejorar, porque se abrió el compás y se le hice la pregunta a la iglesia, ¿qué cosa ustedes consideran que el pastor tiene que mejorar? Y salió una joven y me dijo, pastor, usted tiene que mejorar en, si usted dice que va a hacer algo, hágalo. Oh. Y yo dije, wow. Créeme, en el momento yo empecé, mi mente empezó como a fue? echar para atrás, ¿Qué como fue lo que ¿qué dije fue lo que que iba yo a dije hacer que y no iba a hacer hice? que no hice? ¿Me entiendes? Y me empecé a pensar, pero yo no encontré nada y luego me quedé escuchándola y yo, gracias por decirlo. Ok. Ahora, cada vez que digo algo, Procuro hacerlo. procuro hacerlo, porque ya sé que hay alguien que me está viendo. Correcto. ¿Me entiendes? Pero si yo me cierro al hecho de que yo soy el pastor, Esa a es mí la nadie me frase. puede decir nada, o que, Esa yo es la soy frase. o que yo soy el papá en la casa y que mis hijos no me pueden decir nada, Ok. bueno, me privo de la oportunidad de mejorar. Ok. Porque si Correcto. yo mejoro, y termino con esto, si yo mejoro, la iglesia mejora. Ok. Si Correcto. yo mejoro como papá, mi familia mejora. Perfecto. Exacto. Tengo una última pregunta. O sea, no una pregunta, sino quiero abordar una última pregunta para que podamos compartir con los amigos. ¿Cómo preparar un relevo generacional? Ok. Es Sí. el cierre, amigo. Mire, antes que el pastor tome la palabra, déjenos su comentario y agradeceremos si usted se puede en suscribir y comparta. ¿Sabe por qué? Porque hay personas que no entienden o están buscando ayuda. Entonces, usted que tuvo la bendición de escuchar al pastor Adiel Cuenta en compartir con nosotros, o sea, lleve ese mensaje para que otro sea bendecido y que el cuerpo de Cristo, ok, sea bendecido. Entonces, Adiel, a manera de cierre, las cámaras son tuyas, Adiel, el mundo entero. Sí, mira, yo creo que lo primero, Beto, es identificar. Ok, Identificar el talento. Ok. Identificar quién va a ser el relevo. Eso fue lo que hizo Moisés. ok, Moisés identificó a Josué. Lo identificó. Pablo identificó a Timoteo. ok, Jesús identificó a 12 hombres. ok. O sea, la Biblia está llena de gente que identificaron. Luego que identificaron, hubo un trabajo de mentoría, Se les de enseñó. formación. O sea, se le integró. Por eso que yo siempre uso el ejemplo de Faraón y Saúl. Ok. O sea, Faraón integró. Hey, ven acá, muchacho, tú tienes algo de Dios. Ven acá. Ven acá. Mira, es más, Faraón ni siquiera lo obligó a negar a su Dios. Con su creencia lo integró. Saúl persiguió a David. Dice que para matarlo Ujú. lo persiguió. Entonces,
quizás la persecución que están viviendo mucha gente no es como la de Saúl con una lanza, sí, pero es una persecución de que no te dan una oportunidad, Ok. una persecución donde te silencian. Entonces yo creo que para poder aportar al relevo o empezar a hablar de este tema, primero hay que identificar, hay que integrar. Ok. Ya lo identifiqué, lo integro, lo formo y sobre todo orar, Ok. sobre todo orar, porque yo creo que la oración siempre tiene que ir En todo. amarrado de esto, Ok. amarrado de esto, En todo. amarrado de esto. Bueno, amigo, nosotros estamos agradecidos por tener a un otro amigo cerca de nosotros. Me dicen que hay una pregunta, pero mientras hacen, perdón, en la pregunta quiero aprovechar este espacio para volver a hacer la invitación a usted, amigo. Si no tiene su ejemplar, este es mi ejemplar que el 15 de marzo fue su lanzamiento. Léalo, Eh, léalo, va a ser de bendición. Usted puede adquirirlo, usted me escribe, si está en Panamá me escribe y hacemos los envíos, no se preocupe, no tiene costo extra. Si está en el exterior, usted nos da su casillero y hacemos las gestiones, nos escribe al Instagram o le voy a facilitar mi número de teléfono 65097338. Ya está la pregunta picante que dicen por ahí. Ok, Dios le bendiga, pastor. Espero que estén súper bien. Gracias por la oportunidad que se nos da de poder ser parte de este podcast con esta pregunta que para mí es muy interesante lo que usted hablaba en el término de identificar. Sabemos muchos jóvenes con mucho talento, con muchos dones. Vemos jóvenes con un llamado, o sea, se les ve, pero vemos una juventud muy ausente dentro de las iglesias, dentro de los concilios, o sea, dentro, para no ser directo con usted en su concilio, quisiera hacer la pregunta como general, pues, de por qué no se está identificando, o sea, por qué vemos esa juventud ausente y no a esa juventud haciendo esa transición, a esa juventud haciendo ese relevo generacional del que se está hablando dentro de este podcast, que es muy interesante. Muy buena pregunta. No sé si tú estás listo para esta respuesta. para allá, No sé para si la allá. audiencia está lista para esta respuesta. Miren, primero quiero felicitarte por hacer esta pregunta, porque no todos los chicos tienen la valentía de hacerla. Correcto. Mira, son varias cosas. Número uno, hoy por hoy, miren, yo trabajo con pastores. Ok, Parte de mi trabajo tiene que ver con atención a pastores. ok. Y curiosamente, la mayoría de los pastores con los que yo trabajo están arriba de los 60 años. O sea que ya están en una edad de jubilación. Llámese jubilación según la edad que el Estado panameño Correcto. establece como jubilación, ¿no? Porque yo puedo entender que hay pastores con cierta edad que todavía se sienten fuertes. Ahora, digo esto porque muchos chicos, al no encontrar espacios en sus iglesias, a no encontrar oportunidades, rechazan el llamado, rechazan el ministerio. Es difícil, por lo menos en el concilio al que yo represento, Ok. que hago un paréntesis. Mis comentarios son el comentario de Adiel Cuentas. Mis comentarios que he hecho hasta aquí y lo que voy a hacer a continuación no es lo que el concilio cree. Correcto. ¿Me entiendes? Por eso es que quiero separar eso. Pero en el concilio en que yo pertenezco y en términos generales, miren, estamos teniendo muchos problemas para identificar jóvenes con llamado. Y no es porque no haya, Ok. sino que los jóvenes están prefiriendo mejor terminar su carrera antes de abrazar un llamado. ¿Por qué razón? Porque uno no encuentra espacio, no están encontrando espacio, no están encontrando oportunidades.
Y dos, es la falta de inspiración y motivación. ¿En qué sentido? Yo hablaba con mi esposa y yo le decía que a veces yo me preocupo por el ministerio pastoral, Ok. porque es muy triste que un pastor hoy en día esté terminando su carrera, no solamente anciano, sino teniendo una situación económica bastante limitada, una salud comprometida. Entonces yo no creo que la voluntad de Dios sea que algunos compañeros ministros terminen su carrera con una salud comprometida, ni mucho menos andando por ahí pidiendo prestado para poder subsistir. No creo que esa sea la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué me lleva a pensar eso? Que hubo un momento en la vida donde ese pastor no pensó en que iba a ser viejo. Entonces, cuando los chicos ven esto y los chicos dicen, Correcto. si ser pastor es terminar así, Prefiero no serlo. si ser pastor es vivir de esta manera, prefiero no serlo. Ahora, aclaro, el ser pastor es algo bonito, Honroso. honroso. No, por favor, reprendo todo espíritu de que quiera hacerte pensar de que yo estoy diciendo que ser pastor de ninguna es manera. denigrante. De ninguna No, manera. para nada. Ser pastor, ser pastora es honroso. Honroso, Es una honroso. bendición. ¿Por qué? Porque es un llamado divino. Pero al mismo tiempo, yo creo que el pastor debe de pensar en su futuro, Correcto. en el futuro de sus hijos, en cómo va a terminar esta carrera. Porque en la vida no es como tú empiezas, sino es como tú terminas. Correcto. Entonces, muchos, respondiendo a la pregunta puntual, creo que estamos careciendo en la falta de identificar, precisamente por eso, por esas dos cosas. Uno, porque muchos chicos no encuentran espacio y prefieren mejor dedicarse a sus estudios, dedicarse a otras cosas, que pensar hey, yo quisiera, yo estoy contento pero preocupado al mismo tiempo. Porque mi hija tiene 10 años y mi hija ya tiene 2 años diciéndome, papá, yo voy a ser la pastora de la iglesia cuando tú estés viejito. Y digo contento porque ella quiere, pero al mismo tiempo me pongo triste porque ella me está diciendo que cuando yo sea viejito. Pero mi plan No es, No es llegar llegar a hasta no allá. es llegar a viejo. ¿Será, No es llegar a viejo siendo pastor. ¿Será que te profetizó? Yo quiero solamente, eso soy yo, a 10 cuenta. No, entiendo. Yo me estoy entiendo, preparando para pastorear 20 años. 20 años. O sea, yo tengo 38 años. Ok, O sea, que en 20 años yo voy a tener ¿cuánto? 58. Yo no quiero pastorear más de 60 años. Yo quiero vivir yo quiero disfrutar mi vejez. Yo quiero viajar con mi esposa, yo quiero salir con mi esposa, yo quiero ver a yo quiero jugar con mis nietos. Ahora, Y que otro venga. Entonces yo me estoy preparando. Yo quisiera hacer otra preguntita, Venga la pregunta. porque en realidad, ok, hay pastores que no pensaron en el mañana, solamente en lo que estaban haciendo y todo lo demás, pero ¿qué hay de esos que simplemente no quieren dar el relevo? Sí. O sea, no pasan el relevo. Creen que es Hay que toda morir la con vida. hay que morir con la bota puesta. Exacto. Ahora, usted está hablando y se respeta la opinión, 20 años, ok. Hay otros que de repente dirán hasta 30 años, otros dirán hasta que haya otros dirán hasta que ya yo no pueda más. Sí. Pero hay quienes pueden suplantar, no la palabra suplantar como dijiste, desplazar, Desplazar, claro. sino de que en integración. Correcto. O sea, Integrar. mientras que yo voy integrando, que en el momento en que, por decirlo así, no es que ya no pueda más, ya no pueda caminar, teto chachito,
sino que en el momento indicado ya esa transición se dé. Sí, mira, Durén. En eclesiología se dice que un buen relevo debe durar de 8 a 10 años. Correcto. O sea, la preparación. Por eso digo Esa transición la transición debe de durar preparar, de 8 a involucrar. 10 años para que la iglesia, cuando ya se dé, sea algo natural. O sea, porque es que el relevo debe ser algo natural. Sí, porque eso puede traer conflictos, Correcto, choque, correcto. tiene sus altas y sus bajas. Correcto. Ese es como por decirlo así, una empresa. Si yo me voy de vacaciones, alguien que me va a reemplazar, yo me quedo a enseñarle lo que yo hacía, Correcto. que cuando ocupe el puesto, todo siga normal, Es todo correcto, fluya normal. todo fluya normal. Entonces, esa parte que ya yo creo que ya lo preguntamos y lo contestamos y ya lo hicimos, pero es esa parte, pues, de que hay unos que simplemente no lo hacen, no lo hacen. No lo hacen por dos razones. Una, porque tienen muy arraigado el pensamiento de que van a morir con la bota puesta. Ok. Pero sin darse cuenta, vuelvo y repito, sin darse cuenta, porque uno del aspecto negativo de no trabajar el relevo a tiempo es que la iglesia se estanca. Entonces, te privas de mejores días. Oye, mira, qué bonito sería cuando integramos, y vuelvo y repito, si la iglesia crece, si la iglesia avanza, yo como pastor también avanzo. Porque Así al final, yo soy el pastor. Claro. Pero si yo me privo a esta experiencia de integrar, de escuchar nuevas opiniones, de hacer cambios, de evaluar, la iglesia se mantiene estancada. Okay. Y eso es lo que provoca en algunos casos que gente empiece a menguar, empiecen a salir, porque al mismo tiempo tenemos el desafío de que ahora están saliendo un montón de iglesias sin una base sólida. Correcto. Sin base sólida, entonces la gente empieza a evaluar, pero ¿qué pasó? Que mi iglesia, mira, y al final del día, si no nos cuentan, en vez de ganar, estamos perdiendo. Correcto. Cuando es cuestión solamente de tratar de escuchar un poco más. Okay. De escuchar un poco más. Bueno, yo quedé prácticamente mudo, privado, no de libertad, de expresarme ante la pregunta, después salió otra, y yo escuchándolo ustedes dos. Bueno, me quedo, pastor, amigo, Adiel Cuenta, amigo, me quedo, la palabra que yo considero que más se mencionó durante este tiempo aquí fue la palabra identificar. Yo no sé, usted lo va a tener que volver a ver, la palabra identificar se mencionó para mí más de 8 o 10 veces en este podcast. Sí. Y si se mencionó más de 8 o 10 veces, yo creo que fue con una razón, y es para que Dios te dijera a ti, a usted que está escuchando esto, que Dios te identificó y te sentó para que tú escucharas esto, y Dios va a cumplir el propósito en tu vida. No importa qué hagan, qué digan, de pronto no te estén dando un legado, un hombre o una mujer, pero sepa que sobre todo está Dios y sobre Él nadie. O sea, sobre Él nadie. Van a intentar derribarte, van a intentar en malimponerte. Dios está contigo. Queremos culminar diciéndote en esta hora que sea más fortalecido. Queremos culminar diciéndote que Dios fortalezca tu matrimonio, tu negocio, tu familia. No sé cómo esté tu salud, pero que reciba la sanidad en el propósito de Dios. Aleluya. No sé qué, si tienes ataques espirituales en la tarde, en la mañana, en la noche, que el Señor rompa las cadenas. Escúchame bien, que el Señor rompa las cadenas, que el Señor ponga todo en el lugar que debe de estar. Y si en este momento tú que estás escuchando, viendo este podcast, estabas considerando quitarte la vida, mira, Cristo te ama. Estabas considerando dejar en tu matrimonio, tu hogar, mira, hay oportunidad. Dale a Dios la oportunidad de hacerlo de nuevo, el único
capaz se llama Dios, aleluya. Has intentado con tu pastor, con el consejero, con la consejera, con el grupo de intercesión, con tu apóstol, con tu profeta, y no ha funcionado. ¿Sabe por qué? Porque no son ellos, es Dios. Así que búscale y sepa que Cristo te ama. Dale tu vida a Cristo y sepa, nunca lo pensé. Amén, así es. Bueno, queremos en esta oportunidad que Amén. el pastor Adiel se despida de la audiencia en esta hora. Amén. Gracias, pastores, nuevamente por la oportunidad. Gracias a usted. Miren, la pastora me hizo una pregunta en antes muy importante. Y cuando escuchaba al pastor, el Espíritu me recordó algo, que fue por qué muchos pastores le está costando de abrazar el relevo. Correcto. Pero también no solamente tiene que ver con el concepto de que quiero morir con la bota puesta, sino también porque no encuentran gente leales. Aquí. ¿A La quién? lealtad. Es un punto muy... ¿A Muy quién? importante. ¿A quién dejar? Eso Entonces, merece otro podcast. la iglesia hoy carece de gente leal. Correcto. Josué Estoy muy 100% de acuerdo. Josué fue leal a Moisés. Ok. Eliseo fue leal a Elías. Los Siente la discípulos presencia del fueron Señor aquí. leales. Por eso es que la transición saludable debe tener un periodo entre 8 a 10 años. Ok. Porque uno no encuentra gente leal a la vuelta de la esquina. Ok. Es un proceso que hay que ir trabajando. Hay que ir trabajando. Mi consejo, amados pastores, si hay algún pastor que no escucha, el propósito de Dios no es que termine tu carrera enferma, ni en el hospital. No, ese no es el propósito de Dios. Ora para que el Señor te guíe y te rodee de gente leales. Identifícalo, trabaja con ellos, porque si tu ministerio crece, tú como pastor, como pastora, también vas a crecer. Y bueno, gracias por la invitación. Gracias por Espero haber asistir. sido de bendición para todos ustedes los que escucharon y también para este ministerio que sin duda alguna está en una temporada muy bonita. Quiero felicitarles por hacer este tipo o más que nada generar este tipo de espacios Ok. que agregan mucho valor. Mi respeto y cariño sincero siempre para ustedes Ok. y un fuerte abrazo a toda la audiencia, que el Señor les bendiga. Y bueno, y si hay otra oportunidad más adelante, siempre estoy abierto para servirles. Ok. Bendiciones. Chao, chao, Bendiciones, chao, chao, chao. Bendiciones.